Muy bien, hermano, vamos a seguir adelante con el Evangelio de San Juan. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, y habíamos quedado en el capítulo 46, ¿cierto? Capítulo 46 nos habla acerca de que el Señor se reconoce a sí mismo como el pan de vida, ¿cierto? A partir del versículo 41, pero ahora vamos al 46. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Ya? Bueno, cuando dice aquel se refiere a él mismo, ¿cierto? A Cristo. ¿Por qué? Porque Él solamente, en definitiva, es el que entiende y el que comprende totalmente al Padre, ¿cierto? Por eso que todo lo que aprendemos acerca de Dios lo aprendemos a través de Jesucristo. Él es el único camino a través del cual podemos llegar al Señor en cuanto al conocimiento, en cuanto a la intimidad que podamos tener con Él también. Versículo 47 dice, de cierto os digo. No olvidemos que cuando el Señor dice de cierto es porque lo que viene después es algo importante. Él está haciendo un énfasis, ¿cierto? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Qué potente esta expresión de parte del Señor, ¿cierto? Es decir, se obtiene la vida eterna inmediatamente al creer, ¿cierto? No es algo que el creyente va a tener porque lo ganó de alguna forma o porque lo ganó por sus propios méritos o porque lo tenía de nacimiento, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay un nacimiento físico, ya sea por un nacimiento, ¿cierto?, normal o una cesárea, una fertilización in vitro, etcétera, un nacimiento físico, que eso no garantiza de ninguna manera la vida eterna, ¿cierto? Después viene el nacimiento espiritual, cuando Dios nos hace nuevas criaturas, y ahí, ¿cierto?, es donde se obtiene inmediatamente la salvación al creer en el Señor. Ahí empieza el tema de la predestinación, que ya lo vimos en la clase anterior, que está muy claramente, ¿cierto?, en el versículo 44 señalado cuando dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, ¿cierto? Eso ya lo analizamos en la clase anterior. El versículo 48 dice, yo soy el pan de vida, ¿cierto? Es decir, tal como el pan de vida, Cristo da vida al creyente, ¿cierto? Y Él mantiene la vida también en las personas, ¿cierto? El Señor nos da esa vida espiritual y también mantiene esa vida espiritual en cada uno de nosotros, sin perjuicio de las afrentas, ¿cierto? De parte de Satanás, el diablo, que Dios lo reprenda en esta hora, sin perjuicio de las pruebas que tengamos que pasar, pero el Señor nos mantiene esa vida espiritual en cada uno de nosotros, ¿cierto? Por eso dice, yo soy el pan de vida, porque no solamente nos da vida, cuando nosotros le aceptamos, sino que también durante toda nuestra vida terrenal, al haberlo aceptado, el Señor nos está fortaleciendo cada día. Por eso es importante tener esa relación de intimidad con el Señor, ¿cierto? Y bueno, y Él dice, yo soy, ¿cierto? Él se identifica a sí mismo y lo hace de una manera muy clara eh, con respecto, ¿cierto?, a que Él es el yo soy, ¿cierto? Después viene el versículo 49 que dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan, versículo 50, este es el pan que desciende del cielo. Es muy probable que cuando Jesús dijo esto, él se señalaba a sí mismo, ¿cierto? En términos físicos, se indicaba a sí mismo también. Y en esencia también lo hacía, ¿verdad? Se refería a su cuerpo físico. ¿Por qué? Porque él tenía que ser ofrecido en términos físicos en la cruz para que al morir y su sangre bendita fuera derramada, fueran limpiados los pecados de la humanidad. O sea, está haciendo en este caso una referencia física a su cuerpo físico, que es el cuerpo que él utilizó cuando vino a este mundo, ¿cierto? Por eso dice, este es el pan de vida que desciende del cielo. Se estaba refiriendo a sí mismo, en términos físicos. Pero entendemos que hay un trasfondo espiritual, ¿verdad? Que es el derramamiento de su sangre, que limpia los pecados de la humanidad. Para que el que de él comiere no muera, ¿cierto? Y ahí habla de lo espiritual y significa que restaura la unión entre el hombre y entre Dios. No olvidemos que como consecuencia del pecado original, ¿cierto? Se rompe la relación entre Dios y el hombre y Jesucristo viene precisamente a rectificar o a finalizar ese conflicto, ¿cierto? Y a permitir que volvamos a ser amigos de Dios, ¿cierto? Que volvamos a ser sus hijos. Por eso dice, para que el que de él comiere no muera, ¿cierto? Pasamos a obtener vida eterna, es decir, pasamos de muerte a vida, de oscuridad a luz, como consecuencia de tener esta relación con el Señor. Eh, Después dice el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, ¿cierto? Una vez más el Señor se está presentando a sí mismo como ese pan que nos da la vida, ¿cierto? Cuando dice el yo soy. Eh,
Después dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Cierto? Está diciendo lo mismo que dice en el versículo anterior, pero lo hace de modo diferente, ¿cierto? Porque anteriormente dice, y no muera. Ahora él dice, vivirá para siempre. Este último, en definitiva, este último lo agrega al versículo anterior. Está como confirmando de alguna manera lo que dijo en el versículo anterior. Y después dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, ¿cierto? Se refiere a lo que él da al morir en la cruz del Calvario, ¿cierto? Él da su vida, así como el buen pastor daría por las ovejas, ¿cierto? Él, porque también era esa metáfora del buen pastor, ¿cierto? Pero aquí le está diciendo que él da su vida en la cruz por la humanidad, ¿cierto? Y por la salvación de todos los creyentes, de todos los que crean en él y que lo acepten como su salvador. Versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Eh, Porque ellos estaban tratando de entenderlo de una manera física. A lo mejor estaban pensando en canibalismo, a lo mejor estaban pensando en que se iba a amputar una mano y se la iba a pasar para que se la comieran. No sé en qué estaban pensando, no entendían el trasfondo espiritual, ¿cierto? Y ahí hay un tema muy controvertido con los católicos, ¿cierto? Porque ellos tienen la teoría de que cuando se hace el ritual de la sangre y el cuerpo de Jesucristo, y cuando ellos lo presentan en la misa, ellos tienen la convicción de que hay una transfiguración y que realmente esa es la sangre de Cristo y que realmente la hostia es el cuerpo de Cristo. Por eso cuando le dan la hostia, le dicen que, porque yo fui católico muchos años, cuando uno le dan la hostia, le dicen que no la vaya a mascar, ¿cierto? Que la ponga en su lengua y que se deshaga sola porque le puede hacer daño al Señor si la masca, es una cuestión muy loca. Pero en definitiva es porque ellos creen que realmente es la carne de Cristo y es la sangre de Cristo, y no es así, es algo simbólico, ¿cierto? El Señor explica claramente en estos párrafos que es algo simbólico, no es que sea su sangre ni que sea su carne, sino que eh, es algo simbólico cuando él parte el pan, ¿cierto? Y cuando reparte el vino. Diciendo, ¿cómo puede este, ¿cierto?, darnos de su carne a comer? ¿Por qué? Porque lo presentan o lo hacen ver como algo físico, ¿cierto? Cuando él en realidad se estaba refiriendo al aspecto espiritual. Eh, Ahora, ese es el problema, que el hombre que no ha sido redimido por la sangre del cordero, aun cuando tenga mucho intelecto, ¿cierto? Aun cuando tenga mucha intelectualidad, digámoslo de alguna manera, sigue siendo arrogante y sigue tratando de mantener, ¿cierto?, a pies juntillas esas teorías que son completamente humanas, ¿cierto? No tienen un sustento bíblico. Eh, y hay peleas, hay unos conatos tremendos en las redes sociales, en ciertos lugares, ¿cierto?, de internet donde se habla acerca de la palabra y se presenta siempre esa discusión, ¿cierto? El tema de la transfiguración, el tema de la, ¿cómo se llama?, de la predestinación, el tema de que si se pierde o no se pierde la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si uno estudia la Biblia concienzudamente y si uno le pide discernimiento al Señor, el Señor nos aclara muy bien todos esos conceptos. ¿Eh? Pero esos son los temas álgidos de la Biblia que es importante tenerlos claros. El versículo 53 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, eh, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Este es el versículo en los cuales los católicos se afirman para sustentar la teoría que tienen ellos de que es la verdadera sangre y la verdadera carne de Cristo, cuando ellos hacen la misa. Eh, Ahora, esta terminología, en definitiva, cuando Cristo habla de esta manera, se refiere a la cruz, ¿ya? Eh, Se refiere a que Cristo se ofrecería en la cruz para la salvación de la humanidad, ¿ya? Eh, Ahora, para creer completamente en Él y no que Él hizo, no lo que Él hizo por nosotros solamente, sino que para creer en Él como el Hijo de Dios y además para creer lo que Él hizo en la cruz. O sea, ahí tiene que haber una convicción y un creer y una fe en que Él es el Hijo de Dios, que viene a este mundo, que es el Mesías, pero que además lo que hizo permitió que los pecados de la humanidad fueran perdonados, ¿cierto? Que es algo que ninguno de nosotros podría hacer. Si usted se pone a estudiar, a mí me tocó en mi carrera de policía estudiar criminalística, estudiar, eh, eh, digamos, medicina forense, y la muerte por desangramiento, por asfixia, es la muerte más terrible, porque uno hasta el último momento está consciente de que se va a morir. Y no hay forma en ese momento, si uno no tenía la forma
en términos físicos, digamos, porque él podía haber dado la orden y llegar a Los Ángeles a rescatarlo, ¿cierto? Pero en su condición de hombre no tenía nada que hacer. Estaba clavado en una cruz y él, con su capacidad, ¿cierto?, de omnisciencia, él sabía lo que iba a pasar, todo lo que iba a sufrir, y era una muerte terrible, hermano. Morir por esa asfixia, por el desangramiento, es terrible. Entonces, cuando él habla de su cuerpo, de su sangre, se refiere principalmente al sacrificio que hizo en la cruz. No tenemos que desvirtuar ese mensaje que el Señor nos quiere entregar a través de esta palabra, ¿cierto? Después dice el versículo 54, eh, me acordé de algo muy, muy cómico, me pasó en una oportunidad que no tengo nada contra los católicos, porque el tiempo le va dando cuenta, le va haciendo entender a uno que está completamente perdido por una serie de dogmas y normas que han establecido, que han incorporado en su intelecto a través de los años. Me acuerdo hace un tiempo atrás, muchos años atrás, antes de que conociera a Cristo, antes de que me entregara al Señor, fui a un velorio de un policía que había muerto en Iquique. Y yo llegué atrasado porque me hicieron devolverme a buscar unas coronas para llevarla a la tumba. Yo voy entrando atrasado al sepelio, digamos, al cementerio, y el cura que iba a bendecir el féretro, digamos, iba llegando atrasado también. Y yo iba detrás de él y lo iba mirando. Y el curita de repente iba mirando para todos lados y llevaba algo en la mano. Y fue muy, muy cómico porque de repente se paró en una llave y llenó algo con agua. Era como un tubito largo así que tenía, es como una bombilla, esas para tomar mate. Un tubito largo y como una cabecita larga. Y la llenó ahí en la llave. La cerró y se fue a donde estaba el colega que había fallecido, toda la gente llorando. Y llegó el curita y hizo el discurso y después dijo, y ahora voy a sacar esta agua bendita, y ahí sacó su cosito que andaba viendo, voy a sacar esta agua bendita, me la regaló el Papa, no me acuerdo qué Papa estaba en esa época, Juan Pablo II, me la regaló el Papa cuando fui a mi viaje en Roma. Y empieza a bendecir el cajón con el agua que había sacado de la llave, imagínense. Entonces hay una manipulación tremenda en términos de obtener un resquicio económico con la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener claridad en estos conceptos que son tan importantes, ¿m? Para que no nos engañen. Siempre a la luz de la palabra de Dios es infalible, nunca se va a equivocar. Después dice el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿cierto? De nuevo Cristo reitera el hecho de que si la cruz es el objeto total de su fe, entonces usted tiene vida eterna. ¿Me entiende? Tenemos que confiar en Cristo como el Hijo de Dios y creer en ese sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz. No hay que creer en nada más, porque de eso está hablando el Señor en este versículo 54. Y yo lo resucitaré en el día postero, dice después. Esto y esta es la promesa más maravillosa para un hijo de Dios. Si usted realmente cree esto, entonces sus problemas se acabaron. Su enfermedad no es importante, su situación deplorable económicamente hablando no es importante, el problema que pueda tener en su casa no es importante porque el Señor le está diciendo en esta hora, en el versículo 54, que usted va a ser resucitado en el día postero, cuando el Señor venga nuevamente a este mundo. Entonces, cuando usted es maduro en la fe, cuando usted entiende este concepto, esta palabra y la cree, entonces su vida ya no tiene, su vida está solucionada, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Su vida está resuelta. Y solamente queda predicar y entregar el mensaje de salvación, para que otras personas, ¿cierto?, puedan acceder a esa salvación tan hermosa de parte del Señor. Versículo 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Ya? Ahora, la idea es que se debe comer y beber de él diariamente. A eso se está refiriendo. Si usted no come, se muere, ¿cierto? Empieza a adelgazar, le empiezan a fallar los órganos y se muere. Si usted no toma agua, se deshidrata, ¿cierto? Y también se muere. Entonces, cuando dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, él está diciendo a usted que se alimente diariamente del Señor, ¿cierto? A través de la lectura de su palabra. Ahora tenemos tecnología, si usted es flojo para leer, busca una Biblia digital, ¿cierto? Hay un montón en internet, se pone un audífono y escucha la palabra de Dios. ¿Cierto? Ojalá una versión que no sea muy moderna, porque hay unas versiones por ahí que están patrocinadas por el diablo y que distorsionan la palabra, sacan al Espíritu Santo, ¿cierto?, del escenario bíblico, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la Biblia que usted va a leer. Pero él dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Es decir, él dice que tenemos que comer y beber de él diariamente, ¿cierto? Después dice el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí pertenece
y yo en él. Es decir, la única manera, perdón, en que se puede morar en Cristo, en la cual nosotros podemos vivir en Cristo y que Cristo viva en nosotros, ¿cierto? Es a través de alimentarnos de su palabra, de su mensaje, ¿cierto? De tener esa relación personal con el Señor, de buscarlo, ¿cierto? Como dicen algunas alabanzas por ahí, la palabra en espíritu y en verdad, ¿cierto? Adorador, en espíritu y en verdad, adorarlo, buscar esa intimidad, ¿cierto? Leer la palabra, que usted tiene la capacidad física de ayunar, ¿cierto? Un par de veces en la semana, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Negarse a sí mismo, negar su carne para que pueda tener una mayor intimidad con el Señor, ¿verdad? Eh, Dice el versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, asimismo el que me come también vivirá por mí, ¿ya? Eh, Después dice el versículo 58, este es el pan que descendió del cielo. Otra vez se señala a sí mismo, ¿cierto?, como el pan de vida. Eh, y obviamente pone relieve en la enorme superioridad que él tiene respecto de la ley, ¿cierto? No olvidemos que los fariseos de esa época rajaban vestiduras porque el Señor lo consideraban como un revolucionario porque había desafiado y había hecho muchas cosas que ponían en jaque todo lo que ellos habían aprendido a través de la ley. Eh, por eso decía, este es el pan que descendió del cielo, ¿cierto? Es decir, ahí él hace referencia a su superioridad y mayor importancia respecto a la ley, ¿cierto? No como vuestros padres comieron el maná y murieron, ¿ya? Eh, el que come de este pan vivirá eternamente, dice el Señor, ¿cierto? En el versículo 58 estamos leyendo. El 59 dice, estas cosas dijo él en la sinagoga enseñando en Capernaum. No nos olvidemos que Capernaum era el centro de operaciones del Señor. Versículo 60 dice, y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? O sea, ellos de alguna manera disuadían de aceptar la muerte sangrienta que iba a sufrir el Señor, ¿cierto? Eh, Era terrible para ellos porque de alguna manera el Espíritu Santo les hacía sentir o les hacía ver lo que se venía, ¿cierto? No en términos muy detallistas, pero sabían que ya a esta altura ya se hoy estaba empezando a ser un dolor de cabeza para la autoridad religiosa en esa época, por lo tanto se venía algo duro. Entonces, por eso los discípulos decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír, ¿cierto? Versículo 61, y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Eh, bueno, ¿por qué? Porque de hecho la cruz es una ofensa total para la humanidad, ¿cierto? Y lamentablemente hasta para la mayoría de muchas iglesias, ¿cierto? Se sienten ofendidos porque de alguna manera ellos tenían otro concepto de lo que iba a ser Dios. Y nunca pensaron de que el Dios, el Mesías, el verdadero Hijo de Dios, iba a morir en una cruz. Nunca pudieron entender en términos espirituales lo que el Señor había hecho al mandar a su Hijo a morir en la cruz, ¿cierto? Porque estas cosas tienen que discernirse en términos espirituales. El hombre natural nunca va a entender estas cosas cuando no tenía un encuentro verdadero con el Señor. Versículo 62 dice, pues que si viereis al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, eh, 63, el Espíritu es el que vivifica, la carne nada aprovecha, ¿cierto? En definitiva, le estaba diciendo, si ustedes pueden comer literalmente mi carne y beber mi sangre, pero esto no los va a salvar, ¿cierto? Porque la palabra carne se aplica aquí en términos de los esfuerzos que el hombre hacía por satisfacer la ley primeramente y por lograr la salvación, ¿cierto? Pero no podía entender lo que el Señor le estaba tratando de explicar muchas veces hasta este momento en términos espirituales, ¿cierto? Después decía, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿cierto? Son espíritu del Espíritu Santo, que es el que da la vida, ¿cierto? Por medio de la obra terminadora de la cruz, ¿cierto? Porque esa ya fue la parte final en términos físicos, cuando ya después el Señor resucita, que es la segunda parte, que es la más maravillosa, ¿cierto? Que eso confirma todo lo que nosotros hablamos,
todo lo que decimos y todo aquello en lo cual nosotros creemos, en la resurrección del Señor, que la vamos a ver más adelante. El 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían, ¿cierto? Y quién lo había de entregar. Él sabía, ¿cierto? El Señor sabía que Judas Iscariote era el que lo iba a traicionar, sabía de su traición y sabía que lo que iba a pasar, ¿cierto? Que él iba a morir en la cruz. Ahora eh, hay otro conflicto teológico con respecto a Judas, ¿cierto? Algunos dicen que Judas era un monigote del Señor, ¿cierto? Porque el Señor, él sabía que Judas lo iba a traicionar, eh, y lo utilizó para que se cumpliera la profecía, digamos, para que se cumpliera la palabra, ¿cierto? Pero en definitiva, y por lo tanto dicen que no teníamos ninguna posibilidad de decidir, porque el que decide siempre es el Señor. Pero hay un tema ahí, porque resulta que Judas, efectivamente, él decidió, ¿cierto?, traicionar al Señor, pero la decisión fue de él. Lo que el Señor sabía sí era que él iba a tomar esa decisión, porque obviamente Dios es omnisciente, él conoce el pasado, el presente y el futuro. El Señor sabía que Judas lo iba a traicionar, pero la decisión siempre fue de él. Dios no puso en la mente de Judas el deseo de traicionarlo, ¿cierto? Sino que fue él, por su ambición, ¿cierto?, frente al botín que le estaba ofreciendo el Sanedrín, el que decidió traicionar al Señor. Y Dios, obviamente, en su calidad de Dios, él sabía esto. Pero no es que haya sido utilizado o instrumentalizado por Dios, ¿cierto?, para que se cumpliese la palabra, ¿no? De ninguna manera. Porque si no, no tendría sentido, ¿cierto? Obviamente Dios en su condición de omnisciencia, Él sabe quiénes van a ser salvos, quiénes no, pero la decisión siempre es de nosotros, ¿cierto? Uno decide si acepta o no acepta a Cristo. Artículo 60, perdón, versículo 65 dice, y Él dijo, pues eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no fuese dado del Padre, ¿cierto? De alguna manera está reiterando lo que hablamos en la entrega anterior acerca de la predestinación. Y está un poco más profundizado en Efesios 2, capítulo 18, esto del versículo 65. Versículo 66 dice, de, desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, ¿cierto? Es decir, las afirmaciones que hizo el Señor en ese momento, en este momento, ¿cierto?, de su ministerio, eh, fueron tan profundas y diferentes a lo que ellos habían anticipado, ¿cierto?, en su conjetura, en sus conversaciones, eh, que ellos ahora, de alguna manera, algunos de ellos habían empezado a rechazarlo en algunas de las cosas que el Señor estaba diciendo, ¿no? A lo mejor no en su totalidad, pero ya estaban empezando las dudas en algunos de sus discípulos, ¿cierto? Por eso el Señor dice, la palabra dice en el 66, desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Imagínense qué tremendo, ya se empieza a sacar el momento, ¿cierto?, más álgido, que es cuando se provoca, ¿cierto?, se produce la muerte del Señor, y ya los discípulos empiezan a, a retomar, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Empiezan ya a dudar, ¿cierto? A pensar que a lo mejor no era el que él habían estado esperando, el que ellos habían estado esperando. Esto queda más claro a partir del versículo 67, donde habla acerca de la confesión de Pedro. ¿Mm? Dice el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Eh, Obviamente esta deserción, ¿cierto?, de parte de los discípulos más antiguos del Señor, indudablemente que a él le causó mucho dolor en su corazón, ¿cierto? Eh, por eso le pregunta a los primeros 12, ¿cierto? Eh, y aquí se revoca de alguna manera la doctrina de la seguridad eterna y incondicional. Eso es un tema que lo vamos a estudiar a profundidad, pero es por lo menos por una clase entera. Así que dejémoslo hasta ahí y después vamos a ir avanzando con eso. Eh, Después dice el versículo 68, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Cierto? Esta es una frase muy conocida, se han hecho muchas canciones a través de esta frase, ¿cierto? Eh, y de alguna manera, digamos, Simón Pedro, de alguna manera, cuando hace esta pregunta, Señor, ¿a quién iremos? Por segunda vez, ¿cierto? Admite quién es Jesús, ¿cierto? Cuando dice Señor.
pero en un lenguaje más enfático, ¿cierto? Porque él reconoce Señor y después le pregunta, ¿a quién iremos? Es decir, lo está confrontando con el mismo Dios y le está diciendo, le está haciendo esa pregunta sacramental, ¿cierto? ¿A quién iremos? ¿Cierto? Tú tienes las palabras de vida eterna, ¿cierto? Y solo tú tienes palabras de vida eterna. Eh, es decir, él de alguna manera estaba creyendo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Por eso que le hace esta pregunta de confirmación frente además a los otros discípulos que todavía estaban dudando. El 69 dice, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Es decir, de alguna manera está diciendo que hemos creído, ¿cierto? Eh, y tenemos que reconocer que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, o sea, la persona que habían esperado durante tanto tiempo y que ellos iban a tener o estaban teniendo, mejor dicho, la fortuna de vivir esos últimos momentos con ese personaje que había sido tan esperado, ¿cierto?, por el mundo entero. El 70 dice, Jesús le respondió, no he escogido yo a vosotros 12, ¿cierto? Eh, bueno, eso fue más que una decisión arbitraria de parte del Señor, ¿cierto? Sino fue, mejor dicho, una dirección específica que el Padre le dio al Señor cuando eligió a esos 12, ¿cierto? Porque sabía que no obstante que eran personas a lo mejor del vulgo, a lo mejor pescadores, sin ser peyorativos, ¿cierto? Eh, Personas a lo mejor humildes, ¿cierto? Personas pecadoras, pero eran las personas que el Señor había elegido, como también lo ha elegido a cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero para iniciar junto con el Señor ese ministerio tremendo que es el ministerio de la predicación de su palabra. Así que no nos sintamos menores nosotros, porque el Señor nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo para que entreguemos el mensaje de salvación. El Señor nos regala la salvación, nos da la vida eterna, no nos pide nada a cambio, pero si usted está lleno del Espíritu Santo, si usted es un redimido, un verdadero lavado por la sangre del Cordero, entonces usted debería sentir ese deseo, ese fuego interno por predicar la palabra de Dios, porque más almas lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso dice Jesús, le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12? Y uno de vosotros es diablo, ¿cierto? Es decir, Jesús eligió a Judas. Y Judas también al principio eligió a Jesús, ¿cierto? Porque como dijimos anteriormente fue una decisión personal de parte de Judas. Sin embargo, la selección que hace Judas después de traicionar al Señor fue debido a la incredulidad que surgió en su mente, como le ocurre a muchas personas. ¿Cuántas personas que deciden aceptar, seguir a Cristo, que no hay una conversión real, genuina, y que después empiezan con las incredulidades, con las acechanzas del diablo, que los empieza a molestar, los empieza a hacer dudar, y se deslizan, se van y no vuelven nunca más a las plantas de Cristo? Entonces, eso fue lo que le pasó a Judas. Él creyó en su momento, aceptó, pero después la incredulidad lo hizo salirse del carril, soltarse de la mano del Señor y finalmente traicionarlo, siempre con una decisión propia. Versículo 71, y el que hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, perdón, y él hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le habría de entregar, el cual era uno de los 12. Es decir, fue dicho de esta manera, porque el Espíritu Santo eh, haría que finalmente, ¿cierto?, esto fuera de conocimiento de todas las personas, ¿cierto? A través de esta situación que ocurrió, que después sabemos, ¿cierto?, que el Sanedrín, ¿cierto?, cita a Judas, le ofrece una cantidad de dinero, ¿cierto?, y Judas, sumado a la incredulidad, ¿cierto?, y a la ambición por el dinero, decide traicionar al Señor. ¿Amén? Bien, me está avisando esto que ya nos quedan un par de minutitos, así que vamos a quedar hasta acá. Llegamos justo, estamos terminando con este estudio, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. La próxima semana, el día jueves, con la ayuda del Señor, vamos a seguir con el Evangelio de San Juan, iniciando el capítulo 7, que es, o que habla, mejor dicho, de la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Eso fue más o menos el año 32 después de Cristo. Amén. Amén. Eso por ahora. Voy a pedirle entonces a la hermana Cecilia que nos despida de este estudio con una oración al Señor. Amén. 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 Padre nuestro que estás en los cielos,
Damos gracias en esta hora por poder escuchar su palabra. Gracias, Señor, por presentarnos delante de tus plantas para escuchar tu palabra, para escudriñar tus escrituras, Padre eterno. Amén. Agradecemos, Señor Jesús, por que nos dan los medios para poder congregarnos a través del sistema virtual, Dios mío, Amén. esperando que en nuestros corazones queden atesoradas estas palabras, estas enseñanzas, pidiendo por los hermanos que no se han podido conectar también para que usted sea tocándole sus corazones, colocándole inquietud, Dios mío, por aprender más de su palabra, Padre amado. Te pedimos que nos bendiga, que nos acompañe y que nos cuide en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermano, nos estamos viendo entonces con la ayuda del Señor el día domingo. Ahí les voy a estar confirmando por el WhatsApp el lugar donde nos vamos a congregar. Lo más probable es que sea el mismo lugar de siempre. Amén. 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 Bien, que tengan una muy buena noche. Que Dios les bendiga. Chao. Amén. Chao. Saludos. Chao, chao.